Historia. Conspiración. Mitos. Leyenda. Esto es el iceberg de Ecuador. Claro que sí, mis queridos amigos, porque ustedes lo pidieron, los hemos traído el iceberg de Ecuador, el cual estará acompañado con unas cuantas leyendas, mitos y hechos históricos. También las imágenes estarán recreadas con inteligencia artificial para darle un contexto a la historia. Así que sin más que decirles, los dejo con el iceberg de Ecuador. Nivel 1. Leyendas dicen que el tesoro de Atahualpa fue escondido en la laguna de Huarcocha para evitar que los conquistadores lo encontraran. Se dice que en Quito hay supuestamente rutas subterráneas que conectan con iglesias, conventos y hasta el Palacio de Carondelet, utilizadas para conspiraciones políticas y rituales ocultos. Algunos aseguran que el monumento de la mitad del mundo está desviado de la línea ecuatorial real, atribuyendo el error a intereses turísticos. Durante el siglo XIX, Guayaquil sufrió varios incendios devastadores debido a que la mayoría de sus construcciones eran de madera. Ecuador cuenta con más de 80 volcanes, muchos de ellos activos. Alexander von Humboldt, durante su exploración en Ecuador, realizó experimentos secretos con plantas y minerales para descubrir nuevas formas de energía. Juan José Flores fue el primer presidente del Ecuador y lo gobernó en periodos distintos. Irónicamente nació en Venezuela y llegó a Ecuador como parte de las tropas liberadoras de Simón Bolívar. Eloy Alfaro lideró la Revolución Liberal, que trajo grandes cambios como la separación de la iglesia y la educación. José María Velasco Ibarra ostenta el récord de haber sido elegido presidente en 5 ocasiones. Julio Jaramillo, conocido como el Ruiseñor de América, grabó más de 4.500 canciones durante toda su carrera. La primera mujer en votar en América Latina y Ecuador se llamó Matilde Hidalgo de Procel y fue ecuatoriana. A los 7 años, Guayasamín vendió su primer dibujo a un compañero de clases. Charles Darwin, durante su estancia en Galápagos, realizó observaciones detalladas de la flora y la fauna y se dio cuenta de que las especies de una isla a otra eran muy diferentes, a pesar de tener condiciones similares de clima y geografía. En el periodo de Abdalá Bucaram, mandó a la policía a cortarle el pelo a rockeros que se encontraban en un concierto de rock. Al padre Almeida le gustaba salir por la noche sin ser visto para poder tomar un trago de aguardiente en el centro histórico de Quito. En la batalla de Pichincha pelearon 3.000 hombres. Se cree que empresas extranjeras han realizado experimentos con plantas, animales e incluso humanos en la región amazónica, bajo la excusa de estudios científicos. La Virgen del Panecillo es la única virgen en el mundo con alas de ángel. El proyecto de la Gran Colombia, por aquel entonces, era un enorme país en el que abarcaba los territorios de los actuales Ecuador, Colombia y Venezuela. La iglesia de San Francisco de Quito posee más de 3.500 piezas artísticas de la época colonial. Los primeros negros que llegaron a Esmeraldas fue a mediados del siglo XVI, de forma accidental, cuando un barco que transportaba esclavos de Panamá a Lima naufragó en las costas de Esmeraldeñas. Por cierto, no se olviden que aún sigue el sorteo del autógrafo de Niño Moy. Aquí lo tenemos, del cual estará autografiado. Pero no se olviden de ir a seguir los 3 pasos, seguirme en mi Instagram, darle like a la última foto que subí, que es la que estoy en el estadio viendo el partido de Ecuador, y así ya entrarán en el sorteo para el autógrafo de Niño Moy. Así que continuemos. En 1949, un terremoto de magnitud 6.8 destruyó la ciudad de Ambato y otras localidades alrededor, dejando más de 5.000 muertos. El cementerio de San Diego es famoso no solo por ser lugar de descanso de figuras históricas, sino también por las leyendas de fantasmas de actividades paranormal. Es uno de los lugares más antiguos de Quito y está rodeado de una aura misteriosa. Aunque el Everest es la montaña más alta del mundo, el volcán Chimborazo, debido a su ubicación en el Ecuador, es el punto de tierra más cercano al Sol, por la forma achatada del planeta. Ecuador es uno de los pocos países que cuenta con 4 regiones naturales muy distintas. La famosa Nariz del Diablo en la provincia de Chimborazo es un tramo ferroviario que desciende en zigzag por una montaña empinada. Este logro de la ingeniería es también una atracción turística. La canción Vasija de Barro fue compuesta la noche del 7 de noviembre de 1950 en casa del pintor Osvaldo Guayasamín.
Pumapongo, la ciudad perdida, fue un lugar estratégico elegido por los incas por su clima y recursos. Las Islas Galápagos durante tiempos inmemorables, presidentes del país la han visto como moneda de cambio. La sierra ecuatoriana puede desaparecer si los volcanes a su alrededor se activan. El feriado bancario dejó en ruinas al 82% de la población ecuatoriana. Cimas del Pimbambú fue un parque de diversiones que cerró sus puertas en los años 70. En los 80 Ecuador tenía una población de 7.998 millones de habitantes. El primer medio de transporte de los mandatarios ecuatorianos era el corcel presidencial, el mejor caballo que había en el país. Los huancavilcas lograron superar los intentos de los incas por conquistarlos, pero no pudieron resistir el poder de los españoles. Nivel 2. Relatos sobre avistamientos ovnis y contactos alienígenas en zonas como el Cajas o la Maná son muy habituales en esta parte de la región. Carondelet no solo es el símbolo del poder en el país, sino también un lugar lleno de leyendas y hechos sobrenaturales que muchos dicen haber experimentado. Los gigantes de Loja se descubrieron a raíz de supuestos hallazgos de huesos gigantes en la región de Loja, al sur del país. A raíz de un pacto con el diablo, se pudo terminar la iglesia de San Francisco. Historias sobre vagones que aparecen y desaparecen en la laguna de Yambo y Aguarcocha son comunes. Durante el conflicto armado entre Ecuador y Perú, se informó que niños ecuatorianos en la frontera fueron utilizados para espiar y transmitir información sobre las tropas enemigas. Jaime Roldós, el presidente de Ecuador, murió en un misterioso accidente aéreo. Aunque oficialmente se atribuyó una falla técnica, muchos creen que fue un atentado por parte de la CIA a raíz del Plan Cóndor. Abdón Calderón, héroe de la independencia, no murió en la batalla de Pichincha como se enseña oficialmente. Su muerte fue internado en un hospital. Gabriel García Moreno es conocido por haber sido un ferviente defensor del catolicismo. Incluso le gustaba cargar la cruz en días de procesión. En Ecuador, la masonería jugó un papel importante en la vida política y social desde la época de independencia. La momia de Guano fue encontrada por parte de un grupo de trabajadores municipales haciendo tareas de limpieza de escombros luego del terremoto de 1949. Durante la visita de Lance Armstrong a la Cueva de los Tallos, se dice que la CIA sacó unas planchas de oro con escrituras en un idioma desconocido. El Muro de las Lágrimas de Galápagos fue construido por los prisioneros de una colonia penal que funcionaba en la isla. Los presos fueron obligados a levantar el muro con piedra volcánica como castigo. En tiempo de dictadura, el nacionalismo impulsó a crear el primer carro ecuatoriano llamado Andino. Varios ecuatorianos afirman el avistamiento de la Virgen María en la zona del Cajas. El grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo robó las espadas de Eloy Alfaro de un museo de Guayaquil. Se dice que el edificio Tiburón de Salinas, un hombre con pies de cabra se puso a bailar en medio de la gente para luego tirarse del edificio y meterse a la playa. El padre Crispi fue un enviado del Vaticano para investigar el origen de la Cueva de los Tallos. En la guerra del Cenepa se formó el batallón de los Civias. Eran nativos amazónicos los cuales se enfrentaron contra soldados peruanos. El expresidente Abdalá Bucaram tenía miedo a dormir en el palacio de Carondelet por miedo a los fantasmas. Se cree que en la Cueva de los Tallos hubo vida intraterrestre. Se dice que la tribu zápara de la Amazonía ecuatoriana tiene la cura del cáncer. El músico Julio Jaramillo dejó 46 hijos de varias nacionalidades, de los cuales 27 son reconocidos legalmente. El 12 de febrero de 1949 ocurrió un hecho inédito en Quito, gracias a la radiodifusión. Un programa de entretenimiento provocó incertidumbre y caos en gran parte de la población. Quienes creyeron su supuesta veracidad sobre la invasión de ovnis en Ecuador ocasionaron la quema del edificio de Radio Quito y el diario El Comercio. Un funcionario ecuatoriano fue condecorado con un águila nazi por colaborar con el régimen de la época. Del 99 al 2000, Ecuador tuvo la mayor crisis migratoria de toda su historia, a raíz del feriado bancario. Los manglares de la provincia del Oro parecieran que tuvieran vida paranormal, ya que se escuchan voces pidiendo ayuda a su alrededor. La casa que se encuentra al lado del río Machángara en el centro de Quito no solo padece de actividad paranormal,
sino también mucha historia de la Segunda Guerra Mundial. En la mansión se encontraron cascos nazis, chaquetas y hasta la bandera con una esvástica, que estaban guardados en una bodega debajo de un gran salón. El penal García Moreno, tras su abandono, la energía maligna acumulada del lugar se adueñó de este sitio, convirtiéndolo en uno de los lugares más terroríficos del país. La construcción del Puente de la Unidad Nacional comenzó el 23 de marzo de 1967 y el puente se inauguró el 9 de octubre de 1970. Guayaquil no pudo evitar la presencia de piratas, quien en 1587, al intentar asaltar la ciudad, fueron repelidos valerosamente por los guayaquileños. El Palacio de Carondelet se bautizó así por el barón Luis Héctor de Carondelet. El monumento a la mitad del mundo en Quito, Ecuador, fue construido en etapas, entre 1936 y 1982. Nivel 3. La Cueva de los Tallos ha sido vinculada con rituales ancestrales y teorías de sacrificios humanos. En la Guerra del Cenepa, que duró 19 días, desde el 26 de enero hasta el 28 de febrero de 1995, murieron alrededor de 500 combatientes de ambos países. Daniel Camargo Barbosa fue un asesino colombiano. Cometió una serie de crímenes brutales durante la década de 1980. Se le atribuyen más de 70 asesinatos de niñas y jóvenes en Ecuador y Colombia. En los 60, en Quito, una serie de ataques y muertes de personas en situación de calle generaron rumores de un asesinato en serie que actuaba por la noche en la capital. En 2016, se encontraron restos humanos en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, lo que llevó a sospechar de un asesino con patrones específicos. El sicariato en Ecuador está devaluado. Se dice que se llega a cobrar desde $50 por una vida. En la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú estuvo marcada por la influencia expansionista nazi. La mamalucha era la jefa de una banda de extorsionadores que comenzó a influir dentro de los juzgados bajo la tutela de abogados. Aprendiendo de leyes, consiguió resultados a su favor, ya sea mediante el terror o con regalos. El oscuro altar de la Asamblea ha generado especulaciones sobre sus verdaderos fines, ya que algunos lo asocian con rituales religiosos o místicos, mientras que otros creen que podría tener una influencia en la masonería. Se dice que el asesinato de Gabriel García Moreno tendría que ver por un lío de faldas que involucra a Faustino Lemos Rayos y a su mujer. Víctor Emilio Estrada hizo un pacto con el diablo para ganar poder. El caso del general Gabela fue orquestado por altos jerarcas ecuatorianos por la denuncia sobre la compra de helicópteros Drup. Juan Fernando Hermosa Suárez, también conocido por el alias del Niño del Terror, fue el asesino en serie más joven en la historia de Ecuador. La alcaldía de Elsa Bucaram programó tirar juguetes desde el balcón municipal, provocando una estampida en la cual hubieron muertos y heridos. El incendio de la discoteca Factory dejó víctimas mortales en pleno concierto de metal. La muerte de Naín Isaías se dice que fue originada por una deuda que León Febres Cordero tenía con él. En la guerra del 41, la provincia del Oro fue totalmente invadida. El Escuadrón de la Muerte dejó víctimas inocentes. Se dice que el intento de robo en la farmacia Fibeca fue originado por policías, que tuvieron que frustrarlo porque les salió mal. El edificio Fórum de Guayaquil está repleto de misterios, suicidios e intentos de asesinatos. Se dice que Lenín Moreno quedó inmóvil en un tiroteo que se dio cuando pertenecía a grupos subversivos. La pandemia dejó más muertos que todas las guerras de Ecuador juntas. La ciudad de Guayaquil es una de las urbes más peligrosas del mundo. La guerra del Cenepa fue ganada por Ecuador en el campo de batalla y perdida en la mesa de negocios. El descuartizador de Quito era un señor de edad que tenía una fascinación por desmembrar cuerpos. La playa ecuatoriana Montañita no es solo uno de los balnearios más populares del Ecuador, sino también uno de los más sangrientos. En la guerra del 41 hubieron 1000 bajas. Los Shuar son una tribu misteriosa que se caracterizan por reducir cabezas. Entre 1862 y 1863, Ecuador y Colombia se enfrentaron en una serie de conflictos armados por diferencias territoriales y políticas. El caso de los hermanos Restrepo fue una desaparición forzada en 1988,
involucra la presunta participación de la policía y sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva ecuatoriana. Relatos de un presunto asesino en serie que operaba en mercados de Guayaquil atacando a sus víctimas de forma brutal en los años 70. La isla Floreana en Galápagos fue escenario de intrigas y misterios de la década de 1930. Una serie de asesinatos y desapariciones inexplicables involucraron a colonos europeos, dejando un legado de rumores sobre conflictos, envenenamientos y relaciones complicadas. En 1977, trabajadores del ingenio azucarero Astra realizaron una huelga por mejorar condiciones laborales. Durante una intervención policial y militar, más de 100 personas murieron en un violento enfrentamiento. Este evento marcó un episodio oscuro de la represión laboral en el país. El cadáver de Eloy Alfaro fue arrastrado y quemado en 1912, un evento que marcó profundamente la historia política del país. León Febres Cordero fue secuestrado por una facción de las Fuerzas Armadas durante su presidencia y luego liberado tras una negociación. Entre 1859 y 1860, Ecuador se vio envuelto en una guerra civil que se conoció como los Terribles Años. Más de 6.000 militares han intentado darse de baja ante el presente conflicto armado interno, pero ninguno ha sido autorizado. En los años 50, en Riobamba, hubo un encapuchado que asesinaba el ganado por placer. Diciembre es uno de los meses más violentos del país. Durante los años 60, por las calles de Loja se paseaba el sombrerero loco, un pordiosero con aspecto bohemio. Una bengala acabó con la vida de un niño de 11 años mientras se disputaba un clásico del astillero en el Monumental. En Ecuador, la mayoría de narcotraficantes pesados son graduados de abogados. Según un investigador sueco, Santa Elena esconde tesoros de antiguos naufragios. En la provincia del Oro, tras la pérdida de dinero con el notario Cabrera, hubieron más de 50 suicidios en un mes. En el 2020, la policía reportaba 5 intentos de suicidio por semana en el puente de la Unidad Nacional. Cada 5 horas era asesinada una persona en Ecuador. Los soldados peruanos bautizaron como monos a los soldados ecuatorianos, ya que se trepaban en los árboles y desde arriba se arrojaban, haciendo así un perfecto ataque sorpresa. La masacre carcelaria de Ecuador en 2021 dejó 79 muertos y 20 heridos. En la crisis política del 2010, llamada 30S, dejó 5 muertos, 4 militares y un estudiante. La guerra del Cenepa duró 34 días de enfrentamiento. Se registraron 33 uniformados muertos y 103 heridos por lado ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano reporta 3.981 muertes violentas durante lo que va el 2024. Se dice que en la guerra del Cenepa participaron más de 6.000 personas. El Perú invadió Ecuador con 15.000 soldados. Ecuador tuvo 3.000 soldados mal armados y equipados. En el lado ecuatoriano hubieron 33 uniformados muertos y 103 heridos. Gran parte de la cúpula militar y policial están manejadas por altos jerarcas del narcotráfico. Y si te gustó este contenido y la historia del Ecuador, este tipo de videos son para ti. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.